Nuestro capítulo en el libro se titula Nuevos antitrombóticos en el tratamiento del síndrome coronario agudo. Personalmente creo que es un capítulo absolutamente pertinente en un momento en el que tenemos nuevos antiagregantes más eficaces, que son el ticagrelor y el prasugrel y el ticagrelor, y que han generado al fin y al cabo pues unas modificaciones de las guías de práctica clínica, tanto las europeas del síndrome coronario agudo con elevación del ST como las europeas sin elevación del ST. Hemos dividido este capítulo en tres apartados. Uno de ellos está dirigido a los antitrombóticos en el intervencionismo y está escrito por el doctor José Díaz y Carlos Sánchez González, cardiólogos del Hospital de Huelva, y bueno, hace una revisión absolutamente exhaustiva, completa, con una gran revisión bibliográfica de todo lo que es el tratamiento, el abordaje antiagregante y antitrombótico en la angioplastia del infarto y la angioplastia del síndrome coronario agudo. El segundo capítulo es el capítulo de los nuevos antiagregantes antiplaquetarios y está escrito por el cardiólogo, el doctor Antonio Tello, cardiólogo del Hospital Virgen de la Resaca de Murcia. Y bueno, pues yo creo que tenemos la suerte de que nos puedes un poquito resumir en qué has basado esta revisión. No, fácilmente. En los últimos años ha habido un paso de un cambio de concepto muy grande en el tratamiento del síndrome coronario agudo, de contar con dos fármacos esenciales a tener un amplio abanico de fármacos. Entre ellos, los dos nuevos fármacos antiagregantes orales que añaden potencia, rapidez y menos variabilidad a lo que podía aportar el clopidogrel, que sigue teniendo su papel. Sin embargo, ahora con la llegada de estos dos nuevos fármacos podemos tratar de una manera con más confianza los pacientes de alto riesgo. Dicho esto, pues baso el capítulo un poco en identificar qué pacientes, en función de qué estudios tenemos y qué evidencia tenemos ahora mismo para el uso de estos fármacos, basándome principalmente en los estudios pivotales con respecto a estas dos nuevas moléculas en el mercado y en comparación al clopidogrel. Y luego hago una pequeña reflexión, aparte de ya que hemos visto esta revolución con estos dos nuevos fármacos, ¿quiénes van a llegar? Pues probablemente en los siguientes años vamos a tener una nueva evolución de fármacos que se sumarán a estos dos nuevos para implementar nuestro arsenal terapéutico disponible en el tratamiento de estos pacientes tan importantes como son los pacientes con síndrome coronario agudo. He visto que al final de tu apartado has escrito yo creo algo muy interesante, ¿no? Que es que tu perspectiva personal, la has titulado, ¿no? Sí, no, hombre, eso es un poco por mi influencia americana, pero también pienso que las perspectivas personales de los cardiólogos o de los médicos en general es importante, ¿no? No solo basarte en hechos constatados en papel, sino también en tu experiencia de uso y en los resultados que estás viendo y en la comparación con lo que estamos leyendo en los papeles, que a lo mejor no es la realidad o no va a ser de todo la realidad y nos falta mucho más donde explorar, que es lo que un poco expongo en mi perspectiva personal. Y tú como experto en plaqueta, experto en investigación de laboratorio, cardiólogo intervencionista, cardiólogo clínico, con estos nuevos antiagregantes, ¿dónde crees, hasta dónde podemos llegar? ¿En qué pacientes debemos usarlos? ¿Qué implementación podemos encontrarnos en los próximos años? Sin duda alguna, la medicina invasiva coronaria, por decirlo así resumido, o sea, el tratamiento de la cardiopatía isquémica estamos intentando llegar a los límites más potentes en los fármacos de muy alto riesgo, con una lógica, ¿no? Porque el paciente de alto riesgo es el que tiene mayor morbimortalidad en este síndrome, siendo la primera causa o la segunda de muerte en las poblaciones mundiales. Entonces yo pienso que estos fármacos abren un poco la veda de dar un paso adelante, intentar buscar donde usar tratamientos con más seguridad y sobre todo con más cobertura, como es el uso de dispositivos intracoronarios, que es como el uso del stent. Uno de los miedos que hubo al principio, si recordáis, si tú eres cardiólogo intervencionista, fue el aumento de trombosis del stent cuando empezaron los stents recubiertos. Eso, si recordáis, hubo incluso en la revista Forbes un apartado que decía que ponía en duda si estos dispositivos no aumentaban la mortalidad, si eran ponía pequeñas bombas de relojería que insertábamos dentro de los pacientes. Probablemente la trombosis, y más la trombosis en estos dispositivos, no importa, y con estos fármacos podemos llegar incluso a pensar en diseños de mayor
con otros dispositivos con una mayor seguridad, protegiendo no solo de eventos gruesos de morbimortalidad, sino disminuyendo cosas, aunque sean pequeñas incidencias tan importantes como la trombosis del stent. Y el tercer apartado del capítulo, pues bueno, está dirigido a poblaciones especiales. Al fin y al cabo, no todos son los enfermos de los ensayos clínicos. Siempre se ha dicho que los ancianos están poco estudiados, las mujeres están poco estudiados, los pacientes con fibrilación auricular están excluidos. Y bueno, este apartado está escrito por el doctor Francisco Marín, cardiólogo hiperconocido de la Resaca de Murcia y claramente un referente en cardiopatía isquémica y en trombosis. Y bueno, yo creo que probablemente él es la persona más adecuada para hablar de subgrupos, de pacientes con hemorragias. Entonces, ¿tú crees, Paco, que es generalizable los datos que tenemos de los grandes trials a los diferentes subgrupos? Gracias, Jomi. Yo creo que has incidido un apartado muy importante. Estos pacientes, la mayoría se excluyen o están muy poco representados en la mayoría de los grandes ensayos, de los grandes trials, con lo cual sacar una información consistente para la utilización en la práctica clínica diaria, pues bueno, la verdad es que necesitaríamos unos datos más fuertes y muchas de las opiniones son basadas en opiniones de expertos. El tema, por ejemplo, que comentas de la fibrilación auricular o la insuficiencia renal, pues son subestudios o subanálisis de los grandes ensayos, o en el tema de la fibrilación auricular ni siquiera eso, la mayoría son registros de varios centros en el que se ve un poco que lo que ha pasado, no están controladas muchas de las variables, no están controladas el momento de suspensión de los fármacos. Yo creo que a la hora de la verdad, en la práctica clínica diaria, pues hay más pacientes de situaciones especiales de lo que desearíamos. Entonces te encuentras con un paciente individual que tienes que elegir cuál es la mejor aproximación terapéutica basándote en cuáles son estos resultados que tienes en la bibliografía. Y yo creo que es el reto de la medicina hoy en día, no es todavía 2 más 2, 4, sino que es también un arte y ver en tu experiencia clínica qué es lo que tienes que utilizar. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la función renal, que clásicamente no se le ha hecho mucho caso cuando nos hemos autoimpuesto el utilizar la calculadora, ver cuál es el aclaramiento de creatinina de nuestros pacientes, te das cuenta que pacientes isquémicos con función renal normal, pues la verdad es que no hay muchos. Y es cuando tienes que empezar a jugar con el ajuste de dosis o el buscar fármacos que puedan ser más seguros en situaciones más seguras para reducir el riesgo de hemorragia. La hemorragia ha sido un clásico que no le hemos hecho totalmente caso tampoco y cuando un paciente nuestro sangraba entrábamos en un grave problema. De ahí que no solo tenemos que fijarnos en el perfil trombótico, sino también en el perfil hemorrágico e intentar ir por delante del acontecimiento adverso como es la hemorragia, porque si no vamos a tener verdaderos problemas. Quizás todavía individualizar más el tratamiento antitrombótico en estas poblaciones especiales, ¿no?, donde no tenemos tantos datos. Evidentemente, yo creo que hay que conocer los fármacos, hay que conocer los puntos fuertes, pero sobre todo hay que conocer los puntos débiles. Cuáles son, cómo vamos a exponer a nuestros pacientes a una complicación, y esa complicación puede tener una trascendencia vital a la hora de la evolución. Muchos de estos fármacos tienen un auténtico nicho. Son pacientes, si tenemos un paciente con insuficiencia renal, pues tanto el tratamiento anticoagulante o el tratamiento antiplaquetario, pues a lo mejor tiene que estar dirigido a este tipo de pacientes. Población anciana, por ejemplo, muchas veces se asocian diferentes comorbilidades, entre ellas la función de disfunción renal, o como puede ser, por ejemplo, la presencia de lesiones orgánicas que favorezcan la aparición de complicaciones hemorrágicas, como puede ser la angiodisplasia de colon o incluso neoplasias de vejiga. Ese tipo de comorbilidades las tenemos que conocer, tenemos que preguntar al paciente antes de iniciar un tratamiento antitrombótico y dirigir esos fármacos antitrombóticos de una forma individualizada a ese paciente dado, ¿no? Bien, yo creo que, en 2 minutos habéis resumido vuestros capítulos de una manera excelente. Yo creo que son capítulos muy fáciles de leer. La revisión bibliográfica que se ha hecho yo creo que es inmejorable. O sea que yo creo que quien se quiera poner al día en antiagregación, en síndrome coronario agudo, leyendo vuestros capítulos y el de nuestros compañeros y amigos de Huelva, se van a poner al día completamente en muy poco tiempo, porque van a tener todas las referencias gráficas, absolutamente resumen
de los diferentes estudios que tenemos, y animamos pues, bueno, a que la gente lea el capítulo, que creemos que puede ser absolutamente útil para actualizarnos un poquito más si cabe. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.